tarde, aunque vuelva a haber muchas caras conocidas de la jornada de ayer, me gustaría resumir muy brevemente que ayer estuvimos hablando, por una parte, de los patrones, estructuras y procesos relacionados con el tema del software libre, por una parte, y tuvimos otra ponencia muy brillante, muy sugerente, que estaba planteando analogías entre las dinámicas y los procesos que rigen el amplio territorio del software libre, comparándolo con las redes de la comunicación bacteriana y conectando de alguna manera las teorías simbióticas planteadas por la microbióloga norteamericana Lynn Margulis y la filosofía o los conceptos que hay detrás del software libre. Hoy seguimos con un tema planteado por Laura Baigorri, que ella misma va a introducir. Laura Baigorri es profesora titular de la Universidad de Barcelona, es una gran especialista en el tema del videoarte y del NetArt, con numerosas publicaciones que podéis encontrar, entre otras, en las páginas de Aleph, de Interzona o de Campus Red, donde recientemente ha publicado un ensayo muy interesante y muy afín al propio concepto de la exposición sobre el tema, la relación entre el arte y la vida. Junto a Laura Baigorri tenemos hoy un invitado muy especial, en el sentido de que viene de Nueva York. Es Ricardo Domínguez, es uno de los cofundadores de uno de los primeros foros y páginas en Internet sobre la cultura digital, Think. Ha sido uno de los miembros de Critical Art Assemble, un colectivo que empezó a finales de los años 80 y forma parte hoy de lo que ha sido la historia del NetArt en el ámbito internacional. Ha sido asimismo cofundador del Electronic Disturbance Theatre, un colectivo que se formó en los años 90 y que está aquí, entre otros, gracias a la generosa colaboración del Instituto de México en España. Quiero agradecer especialmente a Iris Navas, que nos haya ayudado para que Ricardo Domínguez pueda estar hoy con nosotros. Y el tercero en la mesa de hoy es Daniel García Andújar. Daniel García Andújar es el fundador de Technologies to the People, que es un colectivo que está trabajando sobre las estrategias y el concepto de la comunicación en Internet. Él está dirigiendo un taller ha dirigido un taller durante las últimas 2 semanas sobre Individual Public Citizen Project, y que va a estar en esta mesa junto con Laura Baigorri y Ricardo Domínguez. Doy directamente la palabra a Laura Baigorri, que ha planteado el tema de hoy: activismo en la red, de la simulación a la suplantación, y que va a introducir el tema. Hemos entrado en Matrix. Ya está. Bueno, yo la verdad es que estoy encantada de estar aquí hoy, porque con las dos personas con quien comparto esta mesa, porque el texto que está publicado en Telox y que hoy voy a retomar para esta conferencia, actualizado, ya veis que es versión 3.0, en ese texto yo hago referencia tanto a las obras de uno como a las de otro, hablando de las obras de Ricardo Domínguez como estrategias de simulación y hablando de las obras de Daniel García Andújar como estrategias de suplantación. Entonces, en general, hoy de lo que hablaré es trataré de contextualizar
que es el arte activista en la red, como se llaman artivistas a toda la gente que lo practica, y también hablaré de estrategias de suplantación, estrategias de simulación, y abogaré por un arte que se desplace un arte activista que se desplace del contexto del arte para ubicarse definitivamente en el contexto de la vida. En general, hablaré de todas estas cosas. Entonces, para contextualizar un poquito, leeré, pero dejaré de leer a ratos. Empiezo leyendo. La red se ha presentado siempre como el mejor escenario posible para ejercer la crítica social desde la perspectiva del arte, siguiendo la tradición iniciada por el vídeo como medio tecnológico idóneo para el arte y la comunicación. Entonces, a partir de los 70, y siendo ya un hecho la implantación del postulado arte igual a vida, quienes utilizaban el vídeo de una manera alternativa vivían su vida cultural, social y política sin establecer barreras ni distinciones. Artistas y activistas no solo estaban estrechamente vinculados, sino que muchas veces eran la misma persona. Entonces, esta situación encuentra hoy en día su correlativo en la red. Puntualmente sí se establecen distinciones entre artistas y activistas, pero son numerosos los casos de artistas cuyas propuestas parten de la denuncia cultural, social y política con la intención de volver a intentar establecer la función social del arte. Lo digo como un intento, porque no sé si se llegó verdaderamente a ejercer esto de arte igual a vida. Entonces, de lo que estoy hablando es que, bueno, que de nuevo, artista y activista coinciden en la misma persona, en este caso, el artivista. El artivista es un término que se ha ideado a partir de la aparición de Internet, pero que yo creo que es fácilmente extrapolable al contexto del arte, ¿no? Uno de tantos neologismos de Internet. Entonces, de la misma manera que entonces el arte se desplazó en los años 60 y 70 con más fuerza hacia el territorio de lo político, su nomadismo ahora, en estos momentos, hacia otros sectores, resulta necesario e imparable. Entonces, en 1920, André Breton decía, Dada es un estado de ánimo. En el 70, y desde la perspectiva de Fluxus, Nan Junpei decía, Fluxus es una forma de vida, no un concepto artístico. Y en el siglo XXI, y en 1999 también, el lema del colectivo alemán Chaos Computer Club es ser hacker no es un asunto técnico, es un asunto de vida. De nuevo, se desplaza este arte igual a vida a hacking igual a vida. Entonces, no resulta extraño que actualmente sea difícil establecer delimitaciones entre ejercicio del arte y el puro activismo, y no resulta extraño que desde la red se asuman con normalidad todo tipo de cruces e hibridaciones que diluyen las fronteras entre métodos, entre disciplinas, entre especialidades, es decir, entre las múltiples facetas de una sola vida. Pero el mundo del arte en general, tanto el presencial como el de la red, sigue siendo un contexto inofensivo desde donde desarrollar la crítica, porque en último término sus dominios siempre han pertenecido al territorio de la simulación. Si somos realistas, veremos que los estamentos políticos de nuestra cultura occidental jamás se han desestabilizado por el efecto de propuestas artísticas que cuestionen alguno de sus intereses, puesto que la endogamia propia del medio ya se ha encargado por sí misma de dificultar su difusión más allá del contexto puramente artístico. Ante cualquier tipo de eventualidades, la respuesta institucional suele coincidir siempre. Y la respuesta suele ser siempre, no es problema, solo son artistas. Esta pérdida de credibilidad está fundamentada en tres premisas, desde mi punto de vista. Una, que es las connotaciones irónico-lúdicas que llevan implícitas la mayoría de obras de arte políticas, que favorecen esta ausencia de peligrosidad, ¿no? De manera que siempre resulta mucho más fácil digerirlo todo como un juego que no comporta consecuencias. Son artistas, están jugando, no va a acabar de ser serio, ¿no? Después que los artistas pretenden incitar a la reflexión a una población que se resiste a hacerlo. Baudrillard, que sé que después mencionará Ricardo, en una frase dentro de Cultura y Simulacro dice: sea cual fuera su contenido político, pedagógico, cultural, el propósito es siempre el de incluir algún sentido, de mantener a las masas bajo sentido, informar mejor, socializar mejor, elevar el nivel cultural de las masas, etc. Tonterías. Las masas se resisten escandalosamente a este imperativo de la comunicación racional. Se les da sentido, quieren espectáculo. Estoy hablando de las masas, no estoy hablando de ninguna élite cultural.
Bueno, y la tercera sería la capacidad de absorción institucional del arte político, porque acaba resultando devastadora y favorece la pérdida de sentido. Manuel Borja Vilell, en el prólogo de la exposición Antagonismos, que era una exposición sobre arte político en Barcelona que tuvo lugar en el MACBA, escribía, dice: todo acto de rebelión, al menos tal y como ha sido concebido por la modernidad, acaba siendo asimilado por el sistema que lo hace posible, asimilado y muchas veces desvirtuado. A partir del instante en que entran determinadas propuestas en el museo, parece que se vuelven inofensivas ya, simplemente por el hecho de entrar dentro del museo. Yo sé que estoy planteando cosas que después me rebatirán mis compañeros, pero me interesa plantearlas y me interesa también discutir sobre ellas, ¿no? Bueno. Entonces, a partir del momento en que se contextualiza una acción activista en el terreno artístico, esta pierde su poder, porque se sabe que tan solo se trata de una simulación. El arte ha dejado de ser vida para convertirse en simulador de vida. Y cuando la simulación del arte se da en el territorio de la simulación por excelencia, que es el territorio de la red, la acción corre el riesgo de diluirse en la mera ingeniosidad de una anécdota. Y por otra parte, no deja de ser representativo que el espacio de difusión de estas actividades muchas veces determine el deseo de reconocimiento o anonimato de sus practicantes, mientras que en los casos de desobediencia civil electrónica, que se desarrollan mayoritariamente en contextos culturales y artísticos, como por ejemplo Ars Electrónica, sus impulsores no ocultan su identidad, los hacktivistas o hackers politizados siempre intentan permanecer en el anonimato. Entonces, por algo será. Hago directa referencia a obras de Ricardo Domínguez, por ejemplo, el Floodnet que inventó para un Ars Electrónica que se llamaba Infowar. Entonces, desde mi punto de vista, creo que no se trata de plantear genéricamente el papel del arte y el artista en la sociedad espectacular, porque Debord ya lo propuso con mucha lucidez y con mucha implacabilidad hace casi 50 años, sino de comenzar a pensar el activismo al margen del mundo del arte, que no quiere decir carente de una visión creativa o artística. Entonces, no se trata de desvirtuar o minimizar la imprescindible función teórica y social del arte, sino de determinar con precisión la singularidad de un arte activista, cuyo valor o provecho se mide por el aporte de contenidos teórico-plásticos, por su potencial reflexivo, desde luego, pero sobre todo por la efectividad de sus sanciones, es decir, por su verdadero impacto social. Las obras activistas pretenden ser efectivas. Y la verdad es que en la red los proyectos activistas o artivistas son tanto más efectivos cuanto más consiguen distanciarse del reducto simulador del arte. Vamos a ver ahora unos ejemplos de diferentes estrategias de simulación y suplantación realizadas por artistas que se presentan en un contexto desligado del mundo del arte, o aparentemente desligado del mundo del arte. Como no me quiero extender demasiado y quiero dar tiempo a mis compañeros y después al debate, me voy a saltar la primera, que es Vote Action. Si alguien está interesado en ella especialmente, pues hablamos de ella después, pero si no, me voy a ir a este proyecto que tuvo lugar en noviembre de 1999, este de aquí, que como lo tengo ya abierto aquí. Bueno, en noviembre de 1999 el grupo Artmark creó una página denominada GATT.org que parodiaba la estética y los contenidos oficiales de la Organización Mundial del Comercio, que las siglas son World Trade Organization. Y si veis, esta es la página de Artmark, que después pasó a ser de Yes Men, y esta es la página de la Organización Mundial del Comercio, tal cual está en este momento online. Y como podéis ver, pues son prácticamente idénticas, a no ser por los contenidos irónicos. GATT, el predecesor de la Organización Mundial del Comercio, era el Acuerdo Global en Tarifas y Comercio, que se corresponde a las siglas GATT, y por eso es así la URL. Entonces, a principios del 2000, la transfirió al grupo de impostores de Yes Men, que recibieron un mail
donde les invitaban a su director, a Mike Moore, no confundir con Michael Moore de Bowling for Columbine, es otro Mike Moore. Le invitaban a... ¿Dónde tengo los mails? Aquí. Entonces me han dicho que si abro con esta, Open Link in New Tab. Quick. Estoy aprendiendo, es la primera vez que utilizo este sistema. Le invitaban, esta es la carta en la que le invitaban, pues no sé cómo bajarlo. ¿Cómo bajo? Igual que un ratón normal. Mantienes está apretado y bajas. Es que no he tenido nunca rato, los tengo sueltos todos. Vale, aquí. Espera, que agarro todo. Esta es la carta donde le invitaban a participar en una conferencia acerca de materias relacionadas con el comercio internacional, ¿no? Entonces, The Yes Men decidió enviar a un representante que pronunció una conferencia pronunció una demencial conferencia sin que el público llegase a sospechar nada. Ningún periodista dio noticia y fueron los propios Yes Men quienes más tarde dijeron que había sucedido eso, ¿no? Que a través de una página de impostura se había continuado el juego sin pararlo y además sin darse cuenta de que Mike Moore estaba diciendo verdaderas barbaridades, estaba llevando las cosas al límite. Después voy a cerrar esta página, que debe ser así. Ok. Voy a enseñar solo una cosa que me he encontrado mientras navegaba por estas páginas, y voy a ser muy rápida. Dentro de la página de la copia, de la simulación, está este enlace que nos invita a jugar con cartas. Y que... vale, así funciona. Voy a poner el juego completo. Y es muy curioso porque también es una página doble, aunque parezca que esto es una página muy irónica, evidentemente, que han hecho la gente. Ha hecho la baraja, pero al contrario. Los americanos lo hicieron con los iraquíes y ellos han hecho la baraja con los americanos. Bueno, pues eso, aunque parezca que esta página, bueno, están todos. Ariel Sharon está increíble. Y tenemos aquí Aznar también. Y a Berlusconi. Todas las fotos han sido muy bien escogidas. Y curiosamente, fijaros que está en el número 4. No es un as, no es una reina, no es... Bueno, todos sabemos jugar al póker y el número 4 no sirve para mucho. Bueno, a ver si consigo ir para atrás. Navego un poco lenta, lo siento. Encontré yo antes las cartas, pero ahora no sé dónde las tengo. Este es el juego de cartas. Bueno, encontré la página, pero la tengo cargada en el otro ordenador. Download, order. Encontré la misma página. Hay una página prácticamente idéntica, pero solo que toda la baraja es de dirigentes iraquíes. Entonces, aquí parece que esto sea una parodia inventada, pero en realidad existe. La realidad supera la ficción. Existe una página idéntica a esta con todos los iraquíes. Simplemente quería mostrarlo. Bueno, posteriormente de Yes Men ha aparecido también la página de la poderosa industria química de Dow Chemical, evidenciando sobre todo su responsabilidad sobre la catástrofe de Bhopal, en la cual murieron 20.000 personas. Esta es la página, hago así, a ver. Esta es la página con la derecha. New Tab, ok. Esta es la página de simulación, esta que vamos a ver.
Y esta es la página de la Dow Chemical. Como veis, hay las diferencias, hay diferencias de contenido, pero no de estilo. Bueno, desde aquí, el 3 de diciembre de 2002, cuando se cumplían 18 años del aniversario del desastre de una empresa que había en Bhopal, en India, que se llamaba Unión Carbide, que dejó escapar de una planta de pesticidas un montón de... Bueno, tuvo una fuga en su planta de pesticidas y en ese momento murieron 5.000 personas. Desde ese momento, el 2 de diciembre de 2002 conmemoraba el 18 aniversario, hasta la actualidad han sido, me parece que... Sí, esto hacía eco. Han sido unas 20.000 personas en total que han continuado muriendo por el escape del pesticida, ¿no? Entonces ellos querían llamar la atención y lo que se les ocurrió hacer fue hacer una nota de prensa a ver, esta, en que contaban la historia. Aquí está la nota de prensa. En que hablaban, en esta nota de prensa, explicaban las razones por las cuales la Dow Chemical eludía su responsabilidad respecto a la catástrofe. Y era una nota explicativa que daba la sensación de que era la propia Dow Chemical quien enviaba esta nota, ¿no? Evidentemente después ellos reaccionaron, pero eso creó por lo menos un debate en Internet y fuera de Internet, ¿no? No está de más, yo creo, que recordar que la Dow Chemical fue la que en los años 60 fabricó en sus laboratorios el napalm. Era una sustancia inventada, desarrollada en la Universidad de Harvard y fabricada por la Dow Chemical, que utilizaron en la guerra de Vietnam, de Camboya, y que después han utilizado también en la guerra de Irak, ¿no? Posteriormente. Estas dos experiencias son un ejemplo. Han sido apadrinadas las dos por un grupo que se llama ARMAR, que es un colectivo de sabotaje, que se está especializado además en las páginas de infiltración, que son este tipo de páginas, ¿no? Realización de páginas web alternativas, que son simulaciones casi idénticas de otras páginas institucionales o corporativas. Ellos hicieron duplicados de la página de Giuliani, que era el alcalde de Nueva York, también de Bush cuando era gobernador de Texas, y lo que trataban simplemente, bueno, era de captar a gente y de explicarles otras cosas que no se explican en las páginas oficiales. Ellos dicen que, curiosamente, la gente que les escribe, cuando ellos responden diciendo, bueno, pero esta no es la página de tal persona, continúan escribiéndoles como si de verdad estuviesen hablando con el político, ¿no? A veces cuesta mucho hacerles entender que no, que en realidad no se trata de esa página. El trabajo de toda esta gente parte de estrategias de simulación que persiguen la confusión, ¿no? Y su principal cualidad, creo yo, que es la de que consiguen despegar del contexto de la red hacia el contexto mediático, hacia un contexto mediático más amplio. Despegan hacia la prensa, hacia la radio, hacia la televisión. Porque es un contexto que además ejerce una mayor presión pública. Voy a ir cerrando páginas, lo siento, pero iré poco a poco. Esta es la de la noche. Vale. Ay, no, me he equivocado. Bueno, me voy a ir ahí. Es igual, lo voy a escribir. Estoy nerviosa. Ok. Control. Más. Control más. Vale. Me perdonaréis, estoy aprendiendo a hacer funcionar. ¿Qué es esto? ¿Linux?
pues eso. A pesar de lo que hable yo, pues yo utilizo Windows, ¿no? Una de estas contradicciones. Bueno, como estrategias de suplantación al margen del contexto del arte, yo quería presentar dos propuestas de Daniel García Andújar, que son eValencia.org y eBarcelona.org, que están concebidas como portales de discusión sobre política cultural, una política cultural valenciana y otra política cultural barcelonesa, y que son páginas abiertas al debate, a la discusión en la red, donde los usuarios son los encargados de generar los contenidos. Os voy a mostrar cómo es eBarcelona.org. En este caso ya no se trata de una simulación predispuesta por el autor, sino la creación de un espacio cooperativo, ¿no?, que permite compartir la información entre los ciudadanos, mientras opera aparentemente al margen de cualquier tipo de legitimación artística institucional. Cuando la gente entra aquí no lo ve, que esté contextualizado dentro del mundo del arte. Os lo enseño un poquito por encima, ahora está con un tamaño muy grande, ¿verdad? Pero bueno, sí, control menos. Sí, ¿así se ve o mejor? Así. Esta es la de Barcelona. La gente entra aquí sus noticias, el administrador también entra las suyas y bueno, digamos que muchas veces no son las noticias que aparecen en los medios de masas. Tiene un significativo título, ¿veis aquí arriba? Fórum de Cultura. Yo creo que contra Fórum 2004 de las culturas, que vamos a tener ahora enseguida. En este proyecto, tanto en este proyecto de Barcelona como en eValencia, pues coinciden factores determinantes que yo creo que para ser tomados verdaderamente en serio. Uno, que es la descontextualización artística, y el otro es la colaboración anónima ciudadana. Entonces, esta iniciativa yo creo que también que contrasta con la radicalidad de las anteriores acciones, que son un poquito más agresivas, pero se desmarca de ellas por la inexistencia de una voluntad de engaño. Aquí no se pretende una simulación que tarde o temprano va a acabar siendo descubierta, sino que simplemente se establece una plataforma, ¿no?, de espacio cooperativo entre los ciudadanos. Hace una semana exactamente, o esta misma semana, yo recibía la noticia del cierre de la página de eValencia.org. Ya no se puede entrar en ella, se entra a esta página y ya estoy aprendiendo aquí, en que a instancia de una serie de presiones políticas e institucionales se cerraba la página, lo cual nos evidencia que nos encontramos ante un proyecto que supone una amenaza real, no una amenaza simulada, ¿no? Sin embargo, aquí hay una cosa que me gustaría que después aclarase Daniel, y es que en la misiva aparecía una frase que desmontaba por completo mi tesis sobre la independización de esta obra del contexto artístico, y es la siguiente. A ver si consigo ir. Está aquí más abajo, pero ¿no me deja ir para atrás? Si es al alto. ¿Atrás? Ahí cambias. Ok. Vale, perdona. Y ahora no sé cómo se selecciona. Así. La frase era esta. La desaparición del proyecto artístico de Daniel García Andújar no solo es comparable a la destrucción de cualquier otra obra de arte en formato más convencional, sino que también supone una pérdida irreparable de carácter social al condenar al silencio a los más de 750.000 usuarios que han utilizado sus páginas para hacer oír su voz. Es decir, yo nunca había oído antes hablar a Daniel de este proyecto como proyecto artístico, a lo mejor es que no lo había oído, pero para mí no deja de ser sintomático que en cuanto se produce esta censura, utiliza el contexto legitimador del arte como arma de defensa. No lo juzgo, como arma de defensa, y se ubica entre los dos territorios. Entonces me gustaría que después hablases por qué un proyecto que aparentemente es social y solo social, en el instante que se censura se dice, bueno, esto es como la destrucción de cualquier otra obra de arte. Te pasas ya, colocas un pie en el contexto legitimador del arte. Tengo mis suposiciones, pero me gustaría que las explicases tú. Entonces, aquí viene mi tesis,
y es que la respuesta a los problemas de disolución e invisibilidad radica en extrapolar las acciones comprometidas del contexto artístico, en perseguir la suplantación que se da en la vida antes que la simulación que se da en el arte. Simular es fingir tener lo que no se tiene o hacerse pasar por lo que no se es decir, aparentar, imitar, disfrazar, falsear. Pero suplantar es ocupar el lugar del otro, sustituir, desbancar, reemplazar o suplir. Y los dos términos resultan tan próximos que incluso Baudrillard los utiliza indistintamente en sus textos, pero desde aquí yo propongo una diferencia definitiva entre ambos, y es que la segunda acepción no tenga retorno. Entonces, en la simulación del arte, la conciencia del engaño se encuentra presente durante todo el tiempo que dura la representación, pero cuando se instaura la suplantación de la vida, la voluntad de sustitución es rotunda y permanente. Ya no hay engaño y solo una nueva versión de los hechos que reemplaza y desbanca la anterior. Entonces, el siguiente desplazamiento creo que debería darse en ese sentido, ¿no? Desligarse por completo del mundo del arte, trascenderlo, superarlo, olvidar esa importancia relativa de ser artista y soltar definitivamente el lastre romántico y mistificador, porque lo que más importa en este caso no es la posibilidad de supervivencia del arte, sino la posibilidad de supervivencia de la acción. Hay en una de las secuencias del Club de la Lucha, no sé si habéis visto la película, es una película de David Fincher, yo os pondré aquí ahora un trocito. El protagonista, que es Jack Tyler Durden, propone una serie, a sus seguidores una serie de deberes o de acciones de sabotaje que por el momento solo son el preludio del proyecto Mayhem, ¿no? Es un plan supremo destinado a cambiar el mundo. Vamos a ver qué cosas les propone y cómo acaba esta pequeña secuencia y después continuamos. Son solo 10 minutos o menos. Vas a morir. No. ¿Son tus padres? Tus padres tendrán que llamar al dentista para recoger tu historia dental, ¿sabes por qué? Porque no quedará nada de tu cara. Vamos, porque un carnet grado de estudiante de escuela superior. Estudias de Raymond. Cosas. ¿Los exámenes eran difíciles? Te he preguntado qué estudiaste. Biología superior. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué te hubiera gustado ser, Raymond? La pregunta, Raymond, era ¿qué te hubiera gustado ser? Contesta, Raymond, por favor. Eso es. Y cosas así, o sea que necesitas más estudios. Demasiados estudios. ¿Preferirías morir aquí de rodillas en la parte trasera de un supermercado? No. Me quedo con la misma. Te controlaré. Ahora sé dónde vives. Si en 6 semanas no estás estudiando para ser veterinario, morirás. Ahora vete a casa. ¡Corre, Forrest, corre! Me siento extraño. Imagínate cómo se siente. Esto no tiene ninguna gracia. ¡Ninguna gracia! ¿Por qué coño has hecho eso? Mañana seguiríamos el curso de la vida de Raymond Christian. Tu desayuno le sabrá mejor que todo lo que tú y yo hayamos probado jamás. Realmente tenía razón. Vamos, tenía un plan y empezaba a tener sentido de acuerdo con él. Repetir las cosas que hemos estado ya viendo. Simplemente, como epílogo, quería destacar que toda esta sarta de gamberradas, que están a medio camino entre el activismo y el vandalismo, culmina con esta obra única que se desmarca de las dos cosas y que
podría estar muy bien no rubricada por Debord, ¿no? Que es la amenaza de muerte a un pobre empleado nocturno si no cambia de inmediato su vida para cumplir su sueño de estudiar veterinaria. El proyecto Mayhem que ellos proponen atenta directamente contra las instituciones y corporaciones, pero todos estos militantes no demuestran nunca ni una expresa orientación artística, a pesar de que hemos visto muy rápidamente un rótulo de periódico que decía performance de artistas, ni siquiera una voluntad activista, ¿no? Lo único que se trata son de acciones de vida, y acciones en este caso operativas de vida. Me gustaría, no tengo mucho tiempo y emplearé solo 5 minutos, ¿ok? Porque cuando estaba preparando todo esto, rescaté una carta que me gustaría que entrase aquí en el debate, de la cual voy a hacer solo un extracto. Es una carta de Osvaldo Bayer que se llama La única salida es la violencia, y que habla del filósofo alemán Günther Anders, que era un pensador pacifista, y cómo a sus 85 años el hombre empieza a defender tesis de violencia, después de toda una vida dedicada al pacifismo. A los 85 años escribe el libro Estado de sitio o en legítima defensa, donde defendía una idea principal que se podría resumirse así: no más simulaciones ni apariencias, la única acción posible es la violencia. En 1928 denunció el hitlerismo como producto del capitalismo alemán y en los años 60 y 70 encabezó un gran movimiento pacifista alemán. Su biógrafo e intérprete señalaba: los temas de Anders giran constantemente en torno al problema de cómo la técnica gana cada vez más poder violencia sobre el ser humano. Él decía que tenía 3 tesis fundamentales de Anders, giraban siempre, eran estas: el hombre no está a la altura de la perfección de sus productos, el hombre produce más de lo que puede imaginarse y responsabilizarse, y el hombre cree que puede producir todo aquello que es capaz y no solo eso, que debe hacerlo. Habla también Anders de 3 estaciones hacia el fin de la humanidad, que son Auschwitz, Hiroshima y Chernóbil, porque murió en el 92, no le ha dado tiempo de hablar de más estaciones hacia el fin de la humanidad, donde el hombre pierde el dominio sobre el poder violencia y se automata en un holocausto de irracionalidad, obstinada estupidez y avaricia. Voy a saltarme bastantes cosas. Simplemente voy a citar a Anders. Dice: ¿cómo impedir la muerte del planeta? Esperanza es un sinónimo de cobardía. ¿Qué es en sí esperanza? ¿Es la fe en que todo puede mejorar o es la voluntad de llegar a algo mejor? Aún nadie ha realizado un análisis de la esperanza. No hay que impedir la esperanza. Hay que impedir la esperanza. Todo aquel que espera deja la obligación en otra instancia. Y después dice: la incomprensión misma de los hombres inteligentes y esclarecidos resulta absurda. El mundo no está amenazado por seres que quieren matar, sino por aquellos que, a pesar de conocer los riesgos, solo piensan técnica, económica y comercialmente. Ante eso, todas las legislaciones del mundo, hasta el derecho canónico, no solo permiten el empleo de la violencia en defensa propia, sino que hasta lo recomiendan. Hemos visto que ni con la entrega de rosas y claveles a los policías, ni con listas de firmas, ni con interminables marchas, ni con canciones, ni con teatros, alcanzamos nada. No solo es anodino, sino hasta estúpido hacer huelgas de hambre para lograr la paz atómica. Con las huelgas de hambre se logra precisamente solo eso: tener hambre. A Reagan y a su lobby atómico no le interesa si nosotros comemos un sándwich de jamón más o menos. No son acciones serias, solo son happenings. No son acciones, son apariencias. Una cosa es aparentar y otra ser. Los que hicimos esas acciones creímos haber traspasado la frontera de la mera teoría, pero éramos solo actores, en el sentido teatral. Hacíamos teatro por miedo a actuar verdaderamente. Teatro y no violencia son parientes muy cercanos. Bueno, evidentemente se trata de una postura muy polémica, puesto que el uso de la violencia solo logra el endurecimiento del sistema, violencia solo engendra violencia y seguramente acarrearía un fortalecimiento de la violencia del Estado. Pero él dice que resulta inoperante la resistencia del individuo empeñado en seguir denunciando un tipo de situaciones y no conseguir nada, ¿no? Y finalmente hay un físico que dice que Klaus Bach rechaza el método de Anders de la violencia para llegar a la meta de la no violencia y señala que el único método que puede llevar a ese fin es una escalada no violenta de la desobediencia civil. Sin embargo, para llegar a la desobediencia civil en una sociedad acostumbrada a no renunciar a nada, se necesita partir de una gran catástrofe, como una guerra perdida o un peligro de vida o muerte. Esta postura de Anders
es evidente, responde al resentimiento y a la desesperación de alguien que ha luchado toda su vida de forma pacifista sin conseguir resultados, ¿no? Y todo eso. Yo no pretendo hacer aquí ningún alegato a la violencia, sino creo que no es cuestión de sumarse a la espiral, sino de romper el círculo vicioso. Y la pregunta sería aquí cómo, ¿no? Cómo hacerlo sin realizar acciones que sean simulaciones dentro del contexto artístico que acaban siendo tomadas como pequeñas bromas. Y nada, eso es todo. He ido muy deprisa, lo siento, ahora hacia el final, pero bueno, prefiero dar paso a los otros dos compañeros. ¿Quién me sucede? ¿Ricardo?